Sobrepensar. El problema no es sobrepensar. ¿Se dio cuenta? No se dio cuenta. ¿Se habrá dado cuenta? El problema es sobrepensar sobre el sobrepensamiento. Y se copia de sus llaves. Y después sobrepensar sobre el hecho de haber sobrepensado demasiado. La puerta. Y más tarde arrepentirse de haber sobrepensado. Es un loop infinito. Es como buscar Google en Google. No tengo que explicarle a nadie qué es sobrepensar, pero bueno, ahí va. Sobrepensar es pensar mucho. No, pero sí. En definitiva es eso. Darle muchas vueltas a un mismo tema. Reflexionar en situaciones o problemas que no van a llegar a nada. Nada. Si llegan a algo, te revienta el cortisol. Y no llega a ser un trastorno, pero está asociado. El dato insignificante puede perpetuar el trastorno de ansiedad, de depresión, de trastorno obsesivo compulsivo. Así que ojo, cuidado. Uno sobrepiensa en cosas inútiles generalmente. En si quedó bien cerrada la puerta de la heladera, si dejaste la tarjeta de crédito en el cajero automático. Bueno, eso supongo que está bien. Pero la mayoría de las veces, el 99,9% de las cosas que sobrepensaste, aseguro que son al pedo. Nunca van a pasar. La gente crea escenarios imaginarios intentando anticipar resultados, intentando evitar malos desenlaces. Y déjame decirte que querer tener todo bajo control es bastante de cago. Pero bueno, vamos a ayudarte a ser bien cago. Imagínate que sobrepensar, que la voz en tu cabeza, esa voz que escuchás cuando sobrepensas, esa voz y vos son dos personas diferentes, son dos personas distintas. Visualizar el sobrepensar como el antagonista de una película. Así como en la película esta de Pixar, esa que el chico le pone nombre al miedo y le dice: silencio, Bruno. Qué ejemplo porón. La voz en tu cabeza no se puede callar. No se puede hacer que se calle, ni se va a callar sola tampoco. Entonces, ¿qué te queda? Ser consciente de que existe, de que tus pensamientos van y vienen sin afectarte. Y ya está. Seguro ni te acordás lo que pensaste a la tarde. Exactamente, porque los pensamientos van y vienen. Son volátiles, no importa si se van o se quedan. Si se van, no afectan, ¿se entiende? A grandes rasgos es tan simple como no sobrepensar y listo. Obviamente no es tan así. No le puedes ir a decir a un depresivo: ¿cómo vas a tener depresión? Ponete contento y listo. No. Y tiene un proceso de punto A a punto B. Pero cuando estás en el punto B te das cuenta que era tan simple como no sobrepensar. ¿Se entiende? O me tendría que haber ocupado de otras cosas. Pero te cae la ficha recién después de haber transitado el peor momento de tu vida prácticamente. Y como dijo Freud en su cuenta de TikTok, es al pedo sobrepensar con el pasado porque ya pasó. Y no me voy a parar a explicarte por qué esto es así, porque ahí sí te mereces que te estafen con sesiones en el psicólogo por 5 años sin darte el alta. Y algo que es mucho más al pedo también es pensar a futuro, que te pone a la defensiva con respecto a la meta que te propusiste. Por ejemplo, si vos sobrepensás, todo es malo. Todas las opciones son malas. Mejor hacer las cosas que tenés que hacer en el momento y listo. Hasta ahí llega tu responsabilidad. Mejor dicho, hasta ahí llegan tus posibilidades. Porque te comento, no podemos ver ni cambiar el futuro. Todavía, en vez de pensar en nada en concreto, invéntate un desafío. Al salir de tu zona de confort, vos mismo te expones a problemas o encrucijadas que te sirven como entrenamiento. Sos consciente de lo que se viene y es más fácil aprender a cómo sobrellevar. Entonces después, cuando te surjan problemas inventados, te cagas de risa. Acá no voy a demonizar sobrepensar porque eso significaría que querés vivir despreocupado toda tu vida y no es así tampoco. Estas preocupaciones tienen un motivo y merecen un momento en nuestra vida. Pero un poco. Sirve mucho escribir lo que estás pensando en un diario o en el celular. Así después lo lees y te das cuenta de la pelotudez. Muchos dicen que es mejor escribir en papel a mano porque te ayuda a ser más consciente de cada palabra que escribís, de tu situación en la que estás viviendo. Pero ¿vos sabés todo el tiempo que perdés escribiendo a mano? Yo en ese tiempo literalmente podría haber limpiado la casa entera o podría haber ido a sacar turno que no pude sacar. Justo pedí franco descanso para poder ir a sacar ese turno y me quedé escribiendo este papel, este diario de mierda. Mejor escribirlo en el celular, es lo mismo. Fragmentemos ese pensamiento para ver si en verdad es viable. No vamos a pensar en todos los pasos que se necesitan para llegar al final, sino el próximo paso, solo uno. Es como desenredar las luces del árbol de Navidad. Si querés desenredar todas las apuradas y tirando de todos lados a la mierda las luces, y encima le enredas más tranquilidad, un nudo a la vez. En definitiva, la respuesta boluda a sobrepensar es: vos tenés el control de tus pensamientos. Ya pueden acceder a mi curso donde le hago creer a la gente que soy coach motivacional y los estafo $800 y no se masturben las energías e invierte en vos mismo. Si lo sueñas lo puedes lograr, lo que ustedes ya saben.